Muy buenas noches, bienvenidos una semana más, una semana ya crucial porque el próximo domingo es 19 de junio y por tanto son las elecciones andaluzas, elecciones al Parlamento de Andalucía. Bueno, pues esta semana hemos vuelto a tener un debate electoral, en este caso emitido por Canal Sur con 328.000 espectadores, algo menos si comparamos con la cuota andaluza de lo que tuvo el de Radio Televisión Española la semana anterior. Ha sido, a mi modo de ver, mi humilde opinión, que ha sido algo más bronco o sensiblemente más bronco que el anterior, naturalmente, porque era ya la última oportunidad que tenían los candidatos de medir sus fuerzas y de enseñar sus armas de cara a los comicios electorales. También hemos tenido esta semana la última encuesta que permite la normativa, y en esa encuesta pues prácticamente pues nos deja el mismo panorama que el anterior. O sea, PP vencedor y en alza, y sin saber o sin dejar claro todavía si tendrá que pactar o no. Pues bien, todo lo que les he comentado lo vamos a analizar aquí con nuestra mesa de sabios para que ellos nos desgranen cómo está la actualidad y tengamos la última oportunidad de aquí de Onda Mezquita, 7 Televisión, para decirles y analizar la situación actual. Con nosotros se encuentra Manuel Torres, catedrático de Historia del Derecho. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Juan Ojeda, periodista y político. Buenas noches. Buenas noches. Rafael Díaz Vieito, notario. Buenas noches. Buenas noches. Y Juan Ruz, compañero, director del Día de Córdoba. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues vamos a analizar. La semana pasada primero arrancamos con un análisis del debate televisivo, pero esta semana nos vamos a detener al principio en ver cómo se encuentra la encuesta y qué podrían deparar esas encuestas en el caso de que que finalmente se constatara que dan un resultado real. Bueno, pues a esta altura, y tomando como referencia esos datos de las encuestas del CIS, que no da parlamentarios, sí da porcentaje de voto, os pregunto, ¿tendría el PP la mayoría suficiente para gobernar? ¿O cuál es la mayoría que necesita el PP para gobernar? Y quiero que empiece el debate Juan Ojeda, porque es un experto en estas lides y nos puede sacar de bastantes dudas, y al telespectador, pues más aún. Bueno, aunque las encuestas no se pueden publicar, pero hay encuestas que se pueden leer, aunque no estén publicadas. Vamos, yo las veo todos los días. Las últimas encuestas que yo he visto esta mañana le daban al PP 51 diputados. 51 diputados, le daban 28 al PSOE, 18 a Vox, Ciudadanos seguía ahí entre 0 y 3, y el resto, a Teresa Rodríguez creo que eran 3 o 4, y a Inmaculada Nieto pues creo que eran 5 o 6. Bueno, suponiendo que fuesen el PP entre 49, 50, 48, 51, lo que se mueve en el resto de las encuestas, menos hay una, la que publicó el Plural el otro día, me parece a mí, que le daba 37, nada más que 37 al PP. Me pareció una barbaridad, ¿no? Sí. O por lo menos demasiado extremo, ¿no? Pero sí, eso me parece que no es una encuesta que esté demasiado adaptada a la realidad. Bueno, ¿qué va a pasar después de eso? ¿Qué mayoría necesita el PP para gobernar? Pues no se sabe, porque el otro día, viendo el debate, lo que dijo Macarena Olona, además muy contundente, le dijo a Juanma Moreno, como le falte solamente un escaño, o la abstención de Vox no lo dará ni ese escaño, ni la abstención, si no entra en el gobierno. Eso lo dijo Macarena Olona clarísimamente, parece que es. Ahora, esa, entre comillas, amenaza se llevaría a cabo en caso de que el PP tuviese 50-51. Yo veo complicado que pudiese mantener esa postura. Es complicado mantener esa postura porque eso no se entendería en Andalucía. E incluso, con ese resultado, el PP podría hacer otra cosa. Primero habría que ver qué hace Ciudadanos. Si Ciudadanos saca entre esos 3, que como máximo le dan en alguna encuesta, bueno, pues sería más fácil gobernar sin tener que recurrir a Vox. También podría haber otra solución. Hombre, hay una solución que todo el mundo está diciendo, pero eso no se va a llevar a cabo, que es que el PSOE se abstuviese, y así sería la barrera para que Vox no entrase en el gobierno. Pero el PSOE eso no lo va a hacer, porque al PSOE le interesa que Vox entre en el gobierno, porque bueno, estamos ya viendo las próximas campañas, y entonces el PSOE pues seguiría la campaña de que PP siempre va a pactar con Vox, como que ha hecho en Castilla y León, y sí lo ha hecho en Andalucía. Y habría otra posibilidad, que es que Inmaculada Nieto, que incluso ella ha dicho que se lo pensarían,
de que se abstuviese la agrupación por Andalucía. Tampoco es que es muy jugoso tener la bandera anti-Vox para la izquierda. Es muy jugoso. Eso es. Y además a Inmaculada Nieto su campaña, su futura campaña no va a ser que el PP pacta con los... Entonces hay varias posibilidades. También hay la posibilidad de que, hombre, que con Vox, si no entra en el gobierno y el PP tiene eso alrededor de los 50, se puede llegar a algún tipo de compensaciones. Por ejemplo, la presidencia del Parlamento de Andalucía es uno de los doctores, algunas presidencias de comisiones del Parlamento de Andalucía, e incluso llevando al extremo, el extremo sería el gobierno, a un extremo medio, a un punto medio, de que a sugerencia de Vox pudiesen nombrarse, hacerse algún nombramiento de puestos intermedios de la administración. Eso también es posible. Esas son las posibilidades que yo veo, pero ahora mismo es imposible decir con cuánto, si el PP tiene 55, está claro, ya no estamos hablando nada, pero eso es difícil. Nada. Que rule la pelota sobre el césped, como dirían en el argot futbolístico. Sobre la misma cuestión, bueno, yo creo, lo primero que Vox, Olona en concreto, no tiene tan claro que va a entrar en el gobierno. Todo hace apuntar que no lo tiene claro porque no ha soltado el escaño en las Cortes, ¿no? Eso es una buena muestra. Se ha agarrado a él. Claro, porque es evidente que si no entra en el gobierno, ella no va a quedarse en el Parlamento de Andalucía, por mucho que haya dicho que se entrega a los andaluces, ¿no? Mintió en el mitin que dijo eso, porque dio a entender que había renunciado ya al acta de diputado en las Cortes, en el Congreso de los Diputados, y luego pues se ha demostrado que ha mentido, que ha pospuesto la fecha, creo, hasta mediados de julio, ¿no? Me imagino que para ver el panorama. Eso ya es indicativo de que ellos, ese rentoy o esa... Voy a utilizar otra vez el mismo término que utilicé el otro día, esa chulería de si te hace falta uno, yo no voy a participar, pues no lo tienen claro. Yo creo que la solución que ha apuntado Juan de una posible abstención de por Andalucía, pues sería factible, a ellos les beneficiaría mucho, pero claro, todo depende también, como dice Juan, del número de escaños que hagan falta. Lógicamente, si la aritmética le diese hipotéticamente, con que yo creo que es el escenario que Juan Manuel Moreno sueña, ¿no? con Ciudadanos, y que si hubiera 52 y Ciudadanos sacara 3, pues ya no hablamos nada. De todas maneras, en cuanto a la encuesta, yo creo que el PP va a sacar un poquito menos de lo que se está diciendo. Creo que el PSOE va a estar alrededor de los 30. El lunes ya veremos si no me tengo que tragar esta. Y creo que Vox, por gracias, entre comillas, a su candidata, no va a sacar los resultados esperados. Es una impresión que yo tengo. Yo creo que Macarena Olona no está gustando en Andalucía, sus intervenciones no están siendo afortunadas. Tuvieron, de hecho, que anularle un par de días o 3 en la campaña, le borraron de la agenda porque yo creo que les está perjudicando esa imagen, ¿no? No es una imagen que esté cayendo bien en el pueblo andaluz. Bueno, yo viendo todas las encuestas creo que ya hay varias cosas claras. Que el PP va a ser la lista más votada, yo creo que ya hay consenso a izquierda, derecha, centro, arriba y abajo de que se va a producir. Algo que estábamos dudando acerca de si el PP iba a sumar más que toda la izquierda, parece que ya todas las encuestas, salvo esa que citaba Juan del Plural, que a mí me parece también bastante descabellada, creo que también se va a producir. O sea, que el PP va a sumar más que toda la izquierda casi sin ningún género de dudas. Y hasta ahora siempre habíamos entendido que si se producía ese escenario, pues íbamos al modelo Madrid, una abstención directamente de Vox sin mayores complicaciones, con alguna contrapartida como la que aludía Juan, y que aquí se acababa el asunto. Pero es verdad que desde que se inició la campaña, ya lo anunció Abascal en algún mitin, Olona lo repitió el lunes en el debate, si hace falta un voto de Vox, quieren entrar en el gobierno. Bueno, a lo largo de las campañas, pues evidentemente todo el mundo dice muchas cosas que luego pues se tiene que tragar. Pedro Sánchez le daba miedo gobernar con Pablo Iglesias y todos sabemos cómo acabó el asunto. Así que yo creo que ese tipo de manifestaciones hay que tomarlas claramente a beneficio de inventario, entre otras cosas, porque yo desde luego, si fuese Juanma Moreno, yo aceptaba ese órdago, a ver cómo alguien explica que sacando un partido prácticamente cerca de la mayoría absoluta, que sumando más que toda la izquierda, pues un partido como Vox vota en bloque con la izquierda negar la investidura de
de Juanma Moreno. O sea, yo creo que si se produjese una repetición electoral, que evidentemente sería un fracaso gravísimo del sistema, hombre, quien tendría todas las papeletas para ser castigado por el electorado, pues sería Vox. Yo creo que tendría muy difícil explicar su voto negativo ante una suma o ante la obtención de un número de diputados superior a toda la izquierda. O sea, yo creo que es más una chulería que otra cosa, que bueno, es legítimo evidentemente, pero que creo que no se atreverían a cumplir en ningún caso. Vamos, por una cuestión además de inteligencia política. O sea, cumplir esa promesa creo que sería, hombre, no un suicidio, pero casi. Bueno, yo voy un poco más allá y digo que hay varios escenarios sobre la mesa, ¿no? El primero, el que ha apuntado el maestro Juan Ojeda, ¿no? Está claro que todo partido que se presenta en unas elecciones aspira a gobernar y con mayoría absoluta, con lo cual, si el Partido Popular de Andalucía llega a los 55 escaños, aquí no hay nada que hablar y a correr, como se dice. El otro escenario que yo creo que también gustaría en el seno del PP, pues sería pues, la horquilla que ha dicho también Juan de 51-52 por el Partido Popular, y que hubiera 3-4 diputados parlamentarios de Ciudadanos que se reeditara el gobierno que hemos tenido en la anterior legislatura, con lo cual yo creo que sería también una posición muy cómoda para el Partido Popular. En caso de que el PP no tenga la mayoría, ni sume con Ciudadanos, si está o no está en el Parlamento, yo creo que en una situación de normalidad en los parlamentos, en los 40 años que llevamos de democracia, lo más normal sería que ese partido gobernara, bien vía alguna extensión y demás. El hecho de que Vox haya lanzado ese órdago, yo lo vinculo a dos cuestiones. Una, les ha gustado el modelo que se ha aplicado en Castilla y León, y segundo, y Rafa también lo ha dejado caer, en el caso de Madrid, donde ha habido una abstención, en este caso también de una persona que tenía mucha proyección pública, que era Rocío Monasterio, se ha abstenido, gobierna Díaz Ayuso y Vox ha caído prácticamente casi en la invisibilidad. Entonces yo creo que todo eso está pesando para que ahora nos encontremos con estos órdagos que están lanzando la candidata de Vox. Yo creo que eso en un momento dado le puede pasar factura. Y eso de que se abstengan los partidos de izquierda, pues bueno, pensar en, como hemos hablado en otro debate, en estos modelos alemanes de grandes alianzas, porque Juan decía que se podía abstener por Andalucía, muy bien, pero bueno, también está la solución de que se abstengan no todos los parlamentarios del PSOE, por ejemplo, ¿no? También puede ser. Claro, entonces, pues claro, hay muchas fórmulas que parece que aquí no se han explorado todavía, pero que están ahí. Pero lo que rompe un poco la dinámica de lo que dicen los sondeos es ese aviso, que a mí me parece una advertencia, en fin, un tanto descabellada por parte de Vox, de que si a usted le hace falta uno, o yo entro en el gobierno, o no va a gobernar, ¿no? Juan, ¿qué te pareció la teatralización de Macarena Olona tendiéndole la mano, pero físicamente? Parecía que le estaba declarando matrimonio, se le estaba pidiendo matrimonio a Juanma Moreno, y él hacía un gesto como no sé lo que hacer. ¿Qué os pareció? Yo creo que deberíamos analizar ese detalle, porque creo que ha sido muy televisivo y demasiado dramático incluso. Yo creo que eso forma parte de la puesta en escena que plantean determinados partidos como Vox, que ellos saben en fin, que no es al uso. Pero parece que en Vox gusta la gesticulación, claro, ¿no? Sí, pero si nos fijamos tanto en un debate como en otro, parece como si fueran 5 candidatos debatiendo entre ellos y bueno, y una persona más, en este caso una candidata que estaba allí, pero que estaba a lo suyo y buscando esos momentos, esos minutos de gloria. No sé, supongo que no sería premeditado, ya sería de premio, en fin, que se guardara ese segundo solo de la intervención para lanzar la mano, ¿no? Bueno, a mí me parecen gestos que, no sé que lo que tratan más es de incomodar. Es una buena... ¿Cómo pedisteis vosotros matrimonio? Una buena así, opositora, ¿no? una buena opositora, abogada del Estado, y una malísima actriz. Yo creo que dramatiza muy mal, ¿no? Y una nota característica en la extrema derecha histórica es que hay que ser buen teatralizador. Eso lo hacía bien Adolf Hitler, lo hacía bien Mussolini, que es el gran maestro de la teatralización, pero esta mujer, no, mala actriz.
Bueno, yo creo que sí lo llevaba preparado, por supuestísimo. ¿La ficharías para una película? No tengo ninguna duda de que el gesto estaba más que preparado, como estaba, como ensayado, estaba y ensayado, como estaban otras muchas cosas del resto de los intervinientes en el debate. Pero yo creo que Macarena Olona, Vox, tiene muy claro quién es el destinatario de su mensaje. Vox ha renunciado, si en algún momento se lo planteó, a ser un partido con vocación mayoritaria o de conseguir una mayoría que le permita a él gobernar. Tiene claro que va dirigido su mensaje pues, entre un 15 y un 20% claro que le de la población. A todos sus destinatarios, pues los yo mensajes creo, de Macarena Olona. No digo de Vox, digo de Macarena Olona. Yo creo que a ese 20% le complace bastante. Yo diría que sí. Ahora, es evidente que al 80% restante pues nos resulta un poco... pues a unos nos genera un poco de rechazo y a otros directamente lo detestan, pero yo creo que el electorado al que va dirigido creo que lo tienen perfectamente analizado, estudiado y en general no sé si gusta o no, sino que están predispuestos a que les guste y lo justifican y les parece bien. ¿Alguna que otra campaña ha llevado? A ver qué nos dice si ¿habría aconsejado alguna vez ese gesto? No, nunca. Nunca, ¿verdad? Nunca. Es que además yo creo que Macarena Olona, que despertó un cierto entusiasmo entre los simpatizantes, entre las bases, porque Vox tiene muy pocas bases, pues me refiero, tiene votantes, pero estructuras de base no tiene. Pero en fin, despertó bastante, por lo que yo he hablado con algunos, despertó bastante entusiasmo el tema de Macarena Olona. Después yo creo que la campaña de Macarena Olona, en vez de hacerle ganar puntos a Vox, le ha hecho perder puntos a Vox. El debate del otro día yo creo que esa teatralización, lo que han dicho antes Manolo y Rafa, esa chulería de Macarena Olona, yo creo que no ha caído bien. Y retomando una cosa que decía antes Manolo, yo creo que puede haber una interpretación que le dice. Olona no ha renunciado a su escaño en el Parlamento Nacional. No porque no piense salir, porque en Mundo Val, cuando se presentó por Madrid, él no renunció al escaño en el Congreso porque no sabía siquiera si iba a salir de parlamentario y no salió y se quedó donde estaba. Pero lo de Macarena Olona puede ser también que esa sobreactuación que tuvo el otro día, bueno, de todas formas, si no me metéis en el gobierno, yo me voy. Es decir, si yo tengo acá, pues claro, porque después la gente de Vox en Madrid, me imagino que Abascal y compañía, si el PP tiene, por ejemplo, 50 diputados, le faltan 5 y tal, es muy duro, como decía Rafa, es muy duro eso de decir, bueno, nosotros nos oponemos y votamos con toda la izquierda para que nos salgamos. Entonces a lo mejor podría llegar el momento en que le dijese a Abascal, a Macarena Olona, bueno, mira chica, vamos a tragar, ¿no? Entonces Macarena Olona, no, yo he dicho que no, así que yo no me vengo, queda vosotros. Buena estrategia, sí. Es que eso también puede ser, bueno, preparándose su posible renuncia. Lo que sabe el maestro, ¿eh? Desde luego. Su posible renuncia es decir, bueno, yo me estoy preparando el terreno, es decir, que a mí, que vosotros me imponáis a mí que yo le dé a esto el gobierno a cambio de nada, o casi nada, no, yo me voy a quedar vosotros con ellos. Por ahí podréis los tiros. Sí, no, la inteligencia anda bien. Habéis hablado de la particularidad de Ciudadanos, que tiene una horquilla de 0 a 3. Yo sé que Rafa sigue sosteniendo que no va a conseguir ninguno, pero ese de 0 a 3, con el último debate, con el posicionamiento, que el tapete cómo puede quedar, ¿no pensáis que incluso podría... Bueno, y también escuchando a Juan Marín, que da a entender que va a haber sorpresa y que posiblemente saque algo más de 3. ¿Se podría mover un poco ese voto a Ciudadanos, sabiendo que su voto puede ser útil para componer gobierno? Yo creo que esa opción me gustaría que la analizarais vosotros, que sois más expertos en la materia. Hombre, yo es que el problema de Juan Marín, que ha hecho una magnífica defensa de lo que ha sido la gestión y que Ciudadanos no lo ha hecho mal, es justo que siga en el gobierno. Ha hecho una defensa muy... yo creo que bien en los dos debates de lo que ha sido la gestión del gobierno. Es más, yo creo que en alguna que otra, pues, en fin, también le supo salvar a Juanma Moreno de algún que otro aprieto, ¿no? Creo que en ese sentido lo ha hecho bien. Lo único que ocurre es que Juan Marín no deja de representar una marca que está muy deteriorada, que el electorado ya lo hemos visto en distintas convocatorias, al que está dejando de lado por distintas circunstancias y análisis muy complejos que yo en algunas ocasiones no
no acabo de entender, pero bueno, es la realidad que hay. Y yo creo que ese es el gran hándicap que tiene Juan Marín. Seguramente si fuera ese perfil y con esa gestión de estos 3 últimos años y medio y el cómo se ha hecho esa gestión, si Juan Marín fuera por otras siglas, el Partido Popular, tal vez podríamos estar hablando de otro tipo de figura y otro tipo de impacto en el electorado, ¿no? Yo creo que lo que le resta en este momento es esa marca tan deteriorada que tiene. Y luego, pues, en el reparto electoral, y eso, bueno, Juan Ojeda sabe más que yo, vamos a ver en las provincias grandes, cuando se llega luego la noche del recuento, muchos restos por abajo, muchos restos por arriba, y nos podemos encontrar con un panorama, pues, que sea 0 o pueden ser 5. Perfectamente. Entonces, sí, perfectamente. Yo no tan probable el 0 como el 5. Claro, va a depender de muchos factores, pero yo creo que lo que le resta, y insisto, es la marca deteriorada que tiene ahora mismo. Y en estos últimos días los debates, los debates así normalmente suelen tener poca repercusión a la hora de votar. Los debates así, los debates cara a cara, de todo eso sí, pero sin embargo yo creo que a Juan Marín lo ha hecho, y la verdad es que lo ha hecho bien, ha sido el mejor defensor del gobierno de Andalucía en los debates, ha sido él. Impecable, sí. Hasta impecable. Entonces yo creo que hay una sensación ahora mismo entre algunos de los posibles votantes de Ciudadanos que estaban más desanimados antes de decir, bueno, si mi voto no va a servir para nada, la posibilidad de decir, viendo que el PP puede estar alrededor de los 50, que con un poquito de ayuda Ciudadanos podría ser la fuerza decisiva otra vez, aunque con menos potencia que el gobierno que ahora termina, podría recuperar ahí la posibilidad. O sea, veo un cierto optimismo entre... Y me quito a Vox. El votante y encima me quito a Vox. Y me quito a Vox. O sea, yo creo puede que, ser, ¿no? Yo creo que por ahí... Incluso además el votante pegado a el indeciso o el que no iba a votar, ¿no? Sí. Me hablas tú, ¿no? Esa también, bueno, no nos olvidemos que el Ciudadanos en la última elección tuvo 21 diputados en Andalucía, 21 y el PP 26, eso es mucho voto. Que ahora eso ya desapareció, bueno, también en Madrid también desaparecieron, pero puede haber que hay ahí una minoría de esos votantes, pero que puede ser suficiente para decir, hombre, ha cambiado el panorama. Si el PP tiene 50 y Vox tiene 4, 5, 3, puede ser la fuerza decisiva de nuevo, con lo cual esa sensación de inutilidad del voto se pierde. Yo creo que por ahí podrían ir los tiros. Bueno, sí, yo... ¿Estás de acuerdo con Juan? Pues... No puede ser tampoco tan inútil el voto ciudadano, y es útil. Yo hago mucho caso a Rafael, ¿no? Pero no, Rafael es que... En este caso, es que tengo mucha incógnita, pero es cierto que hay ahí sociológicamente, sin datos, no tengo datos, pero percepción, algún votante del PSOE, no digo militante, sino algún votante del PSOE que en algún momento haya pensado, bueno, con tal de que no salga Vox, voto al PP. Y sin embargo, a la luz de esa posibilidad de que el PP haya ahí por los 51 y tal, y que le faltaran esos 3, a lo mejor antes de votar al PP vota a Ciudadanos. ¿Estás hablando como si tuvieras conocimiento de causa? No, oigo. No. Yo tengo claro dónde voy a votar, yo no veo, voy a votar, ¿no? Pero, sí, puede ser pero en ese sector ahí, ese miedo que infunde Vox a los 20% o 18% le encantará, pero al resto hay muchísima gente a la que le provoca miedo, pavor, porque sabemos lo que representa, sabemos de dónde viene, sabemos que a pesar de su discurso, lo que quiere, en 5, en 10, en 15 años, sabemos perfectamente lo que quiere. Y no estoy haciendo política ficción, yo me baso en los datos históricos. Y la única manera de que no salga... Entonces, claro, ese tipo de votante que yo he oído, gente decir, pues yo... votante del PSOE, pues yo voy a votar al PP con tal de que no salgamos. Por lo menos ese, no sé qué tanto por ciento puede ser, hombre, antes de votar al PP prefiero votar a Ciudadanos, ¿no? Está más cerquita mía. Claro que también coincido con Juan, el deterioro de la marca pesa muchísimo. Lo que Albert Rivera, el daño que Albert Rivera ha hecho a su partido y a la democracia de este país, eso no sabremos en cuánto se puede calibrar. No sé si preguntarte por qué. No, yo si tuviese que... 7 debates electorales y has mantenido firme tu posición. Sale el tema, digo mi opinión. Yo si tuviese que apostar, apostaría que Ciudadanos no va a tener representación parlamentaria. Yo creo que es una marca tan calcinada que incluso con... Es verdad, lo bien que se defendió Juan Marín. A mí me gustó más en el segundo debate que en el primero. Es verdad que bueno, eso no deja de ser
Pero bueno, que defendió la gestión... Luego os preguntaré al final del programa si sabéis hacer torrijas, pero eso es una pregunta final. Defendió la gestión del gobierno de manera muy solvente, o sea, ejerció como vicepresidente. ¿Qué ocurre? Pues que yo creo que también se visualizó su condición de escudero, y al final quien capitaliza los éxitos es el presidente y no el vicepresidente. Yo, por muy bien que lo hiciese en el debate, que lo hizo bien, eso es indiscutible, yo sigo apostando a que Ciudadanos no va a obtener representación parlamentaria. Y además añadiría una cosa: si la obtuviese, habría que analizar después de dónde vienen esos votos que las encuestas ahora mismo no indica que los van a obtener. Si vienen del PP, en cuyo caso, pues a lo mejor el PP podría tener un problema, que sus expectativas se rebajan excesivamente por ese 2-3% de votos que se muevan a favor de Ciudadanos, o si vienen del PSOE, que evidentemente eso sí sería una bendición para el PP. Y además creo que plantea un segundo tema: si PP y Ciudadanos, 2-3 diputados, no sumasen mayoría absoluta, hombre, a Vox se le estaría regalando un poco el discurso de pero ¿cómo voy a votar que sí para que incluyan a quien me está excluyendo con apenas 2 o 3 diputados? Entonces, yo no tengo claro que esos 2 o 3 diputados de Ciudadanos, hombre, si apuntalasen una mayoría absoluta, pues no estaríamos hablando de nada. Sí, no generarían algún que otro problema a la hora de establecer luego, no digo un pacto de gobierno, pero sí incluso la abstención para la investidura. Pero yo, insisto, yo creo que el calcinamiento de la marca es de tal nivel que es muy difícil que obtenga representación parlamentaria, y desde luego estoy de acuerdo con Manolo. Albert Rivera pasará a la historia, bueno, pues como un individuo que creó una marca de la nada y luego pues la dilapidó de mala manera por capricho y por mala cabeza política. Yo hay un aspecto, Rafa, que no sé, que ha apuntado Manolo y que creo que también hay que tener en cuenta, que ha mostrado a las encuestas, incluso un estudio que ha hecho también aquí a nivel municipal la Universidad de Córdoba, ¿no? Y es que hay muchos votantes del PSOE que le dan un aprobado al gobierno. No están diciendo que vayan a votar al PP, pero le dan una aprobada al gobierno. Y yo creo que esa parte de las encuestas, que muchas veces nos vamos al dato, a la representación, a cuántos diputados van a tener, y que sé que ha molestado mucho en el propio Partido Socialista, pero eso es así. Pero es que lo han dicho varios estudios, prácticamente le dan un aprobado. Bueno, eso también se tiene que apuntar el Partido Socialista por la, yo creo, mala oposición que ha hecho, ¿no? Claro. O sea, el resultado de un gobierno se mide por su labor, pero también por las deficiencias que pone a la vista la oposición, y si no sabe o no ha hecho una buena oposición, yo creo que regular nada más, pues el resultado es ese. De todas maneras, me gustaría introducir un dato, claro, en el que no ha salido, la abstención, ¿no? ¿Qué va a pasar? Era la siguiente pregunta. Porque yo hablaba antes con Rafael y bueno, esos datos... La pregunta es simplemente que veo tanto a Juanma Moreno como a Juan Espada muy preocupados precisamente por esa abstención. Creo que deberían llamar a las agencias de Pero turismo y preguntar por los índices de ocupación de este fin de semana en la playa, que ya les digo yo que están cercanos al 100%. No hay hoteles, no hay apartamentos. Y como te pilla atasco, lo hablábamos antes, porque yo precisamente voy a hacer una escapada por ir del calor, digo, bueno, yo voy a volver seguro para votar, pero claro, bueno, voy a intentar volver un poco antes, volver un poco antes. No, yo creo que va a haber muchísima gente, porque el calor está siendo tremendo, y va a haber muchísima gente que luego tiene la intención de volverse para votar, pero quién sabe, ¿no? Si el atasco o pues no vuelvo. Es un factor... El atasco, el cansancio... Bueno, el que estamos a gusto en la playa y dice al final, pues no vuelvo, ¿no? Que, en fin... Puede pasar. Parece que hay dos tipos de abstención. Una es esa, la abstención de forzada por las circunstancias, de gente que se va y después, por comodidad, no va a votar. Esa abstención normalmente les perjudica a todos. Sí. Ese después prácticamente se tiene que repartir casi como con la intención de voto, le perjudica a todos. Después hay otra abstención, que es la abstención intencionada, es decir, la gente que no quiere ir a votar porque no le convence ninguno o porque renuncia a eso, ¿no? Y entonces ahí eso a quien más le preocupa es al Partido Popular y al Partido Socialista. Totalmente de acuerdo. Esa es la abstención que más le preocupa, es decir, gente
que teóricamente podría votarlo y no va a ir a votar. Entonces yo creo que la campaña que tanto están haciendo, bueno, están intentando hacer tanto el Partido Popular como el Partido Socialista fundamentalmente, es de que esa gente que está ahora mismo o bien en la indecisión de voto, o bien en la indecisión de voto en cuanto a quién votar, o en la indecisión de si votar o no votar. Yo creo que ahí están dedicados porque eso sí les perjudica fundamentalmente a los que más tienen. Es decir, ese tipo de atención. Y porque el otro voto es más militante, creo yo. Exactamente. A extrema derecha y a extrema izquierda es más militante. Entonces, ahí la atención puede ser un factor clave, sobre todo además hay que tener en cuenta que mañana es fiesta en Sevilla, fiesta en Granada, empieza el Corpus, todo el puente del Corpus, que eso hay mucha gente que sabe, pero yo creo que la mejor fecha hubiese sido la semana pasada, si el día 12 hubiese sido la mejor fecha para convocar las elecciones. No sé por qué decidieron hacer eso. Que era el Corpus se sabía desde hace muchísimos años, desde siempre, desde que hay Corpus. Desde siempre. Yo me creí que iban a hacer el 12, no, incluso yo en algún mentidero de estos dije que yo lo haría el 12. Y lo que decía antes con el tema de la gente, o sea, la aceptación que hay del gobierno, de la labor de Juanma Moreno y del gobierno, que no ha habido un rechazo, no hay rechazo hacia eso, incluso ni gente que antes, estaba más próxima al Partido Socialista y sigue estando próxima al Partido Socialista. Hay unas encuestas, es que hay dos tipos de encuestas. Una están las encuestas cuantitativas, que son las que se publican, que van fundamentalmente a resultados, y otra que llaman las encuestas las cualitativas, que esas las hacen solamente algunas empresas de opinión. Las cualitativas son, tú vas reuniendo a grupos de personas, donde ahí haces también un muestreo, lo mismo que se hace el muestreo, con la edad también hace un muestreo de que estén mezclados, profesiones, edades, situación social, etcétera, etcétera. Y entonces esa gente lo que hace es hablar y manifestar sus opiniones. Y las empresas toman nota, eso después casi ninguna se publica, pero son las encuestas cualitativas que se hacen personalmente, las hacen algunas, porque eso es caro de hacer, y complicado de... ¿Y has tenido acceso a alguna? Es complicado, sí, claro. No, sí, yo me paso todos los días por hora y media vendiendo, viendo. Algunos venden encuestas, ¿no? Viendo encuestas. Y nada, eso es importante. A mí hubo dos personas que me enseñaron antes de pasar. Uno fue Pedro Arriola, el ex marido, el marido de Becerra Villalobos, digo el marido porque se murió no hace mucho, y José Ignacio Ver, que era el entonces presidente de Demoscopia, que después fue ministro, fue mi jefe cuando yo estuve en París. Bueno, entonces damos mucha importancia a las cualitativas. Y entonces, en las cualitativas que yo estoy viendo, lo que he visto es que hay muy poco rechazo al gobierno de Andalucía, sobre todo porque había una previsión previa de rechazo. Es decir, cuando se forma gobierno, digamos, de la derecha, PP y Ciudadanos, de centro derecha, aquí había mucha gente que dice, aquí se va a liar, después de 37 años de gobierno socialista, y no pasa nada. Se habrán hecho cosas bien y cosas mal, pero la verdad es que la gente dice, yo no estoy peor que antes. Y eso es la gran ventaja con la que está actuando Juanma Moreno. Y después que él personalmente, su carácter y su forma de actuar, viene bien con eso, porque también tiene que ser el carácter de las personas, a una nunca le iría ese papel. Sin embargo, a Juan Moreno, y otro que le iría en ese papel a Juan Espada, es lo que le pasaba a Sevilla. Juan Espada en Sevilla prácticamente lo quería todo el mundo. Los del PP también. Le da un poco la razón a Juan Ruz, que va a tomar ahora la palabra, con las encuestas antes que has comentado en la universidad, sí. O sea, que hay un porcentaje que ven bien el gobierno que hemos tenido. Y yo, lo que habláis de la abstención, es verdad que todos esos factores están ahí, ¿no? Pero yo a la hora de hablar de la abstención me interesa mucho más, y parece que se indaga poco, en los indecisos, ¿no? ¿Cómo moviliza a los indecisos? Que es una cuestión muy diferente, porque yo el indeciso por definición entiendo que es una persona que tiene la voluntad clara de ir a votar, independientemente de Manolo de que se vaya a la playa o se quede en casa, pero tiene la intención de ir a votar, pero que no sabe a qué. Entonces no sé en ese sentido de qué número estamos hablando, porque lo que yo estoy viendo por ahí, pues la horquilla es muy amplia, ¿no? Y ahí es donde se pueden agarrar algunas fuerzas, bien sea, no digo a lo mejor los grandes partidos, PSOE y PP, pero bueno, sí va a ser muy determinante para los partidos que van a tener menos representación, ¿no? Desde Vox hasta Adelante Andalucía, en esa horquilla de indecisos. No sé si por ejemplo, los debates,
sirven para definir a esos indecisos que saben que no van a apostar por una de los grandes partidos, pero que tienen dudas entre el resto de cómo lo van a hacer. Y en el caso de la izquierda, pues bueno, ya hemos visto que, en fin, su harakiri, esto de presentarse en dos candidaturas y demás, supongo que ahí también va a haber mucho movimiento a ver hacia cuál el que tenga claro que quiere ese tipo de opción, hacia cuál de ellas se decanta, porque hemos visto una igualdad entre las dos candidatas, yo creo que bastante significativa, bueno, y hemos visto que ha sido, en este caso, Teresa Rodríguez sí ha crecido. Es lo que iba a comentarte, o sea, yo creo que inicialmente la opción de Por Andalucía era un poco la más representativa, la que integraba más a todos, la otra más tenía integradora, ¿no? La imagen de la rabieta, en fin, que tienen esta familia desde que se escindieron y tal. Pero Teresa Rodríguez ha ido creciendo en la campaña. Yo la anterior semana dije que no me había gustado en el debate, me había parecido un poco... Pero sin embargo, el lunes pasado me pareció su intervención bastante coherente, bastante sólida, sabiendo transmitir, sabiendo utilizar un lenguaje que llega a los andaluces, y yo creo que ha ido creciendo. O sea, que igual hasta consigue lo del grupo propio, ese que creo que era su aspiración, ¿no? Yo lo he oído... Que era su aspiración. Pero es muy complicado, de verdad, porque esa que tú has dicho, ese harakiri, o llamémosle como quieres, ese fraccionamiento, yo no entiendo del resto, eso Juan es el que sabe más, ¿no? Pero igual perjudica luego esa división, ¿no? A la hora del voto de pequeñas localidades, ¿no? Le puede perjudicar a los dos, ¿no? Y luego sí quería preguntarte, ya aprovechando a lo que has dicho de por qué que el fin de semana anterior era el ideal. No, es una reflexión que yo hago. Igual Juan Manuel Moreno, antes de convocar, pensaba que la abstención le podía favorecer, y luego el desarrollo de la campaña electoral le ha hecho ver, o nos hace ver también a nosotros, que le puede perjudicar más la abstención. No lo sé, digo, porque yo lo del Corpus lo sabía, ¿no? Lo del Corpus ya lo sabía. Hombre, sabía, no, incluso, y que iba a ser calor también, me imagino. Sí, vamos, Moreno Bonilla y el entorno estuvieron preguntando, vamos, algunos nos preguntaron qué fecha, que dije el 12, pero se ven que no hacen caso, pero no creo que... Mal hecho, Juan. No creo que nadie vaya buscando, la abstención, pero puede ser que dijese, bueno... Le perjudica más al PSOE, ¿no? La abstención le perjudica más al PSOE que a nosotros. Claro, lo que pasa es que después la campaña ha ido al contrario, porque la diferencia de la campaña de Andalucía con la de Mañueco en Castilla y León es que Mañueco empezó con unas expectativas muy altas, y conforme iban pasando los días iba bajando las expectativas, mientras que aquí en Andalucía ha ocurrido lo contrario. Se empezó de unas expectativas buenas, pero no tan buenas, y ha ido subiendo a lo largo de la campaña. Entonces, a lo mejor eso le ha venido bien a Moreno Bonilla, pero sin embargo yo creo que la fecha del 12 de junio, vamos, eso ya da igual, ¿no? Yeah. La fecha del 12 de junio hubiera sido mucho mejor para combatir la abstención de circunstancias, no la abstención militante, digamos. Que es distinto. Yo he visto alguna encuesta en donde se cifraba en casi el 25-30% de indecisos. Yo, desde luego, esa cifra no me la creo. Yo no creo que haya un 30% de potenciales votantes el domingo que a estas alturas no sepan a quién votar. Desde luego me parece pues yo algo... sí pienso, Rafa, perdona que te rectifique como moderador, que hay mucho indeciso precisamente por ese voto de Ciudadanos, PP... Bueno, cada uno es que verdad, hay mucha diferencia cada, de la última cada uno es verdad que tiene un poco la percepción que va a haber un vuelco electoral de su círculo, pero yo desde luego no tengo para nada la sensación de que hay 30 de cada 100 votantes o 3 de cada 10 que no sepan a estas alturas a quién votar. Yo ese dato desde luego no me lo creo. Porque hay mucha gente que lo sabe y no lo dice, que eso es otra cosa. Bueno, eso sí, eso ¿no? Por supuesto que sí. En cuanto a la abstención, bueno, yo creo, y me parece que en la última tertulia, esa fue la última pregunta, o la penúltima, ¿a quién perjudica más la abstención? Yo mantengo que la abstención a quien más va a perjudicar es al PSOE, porque yo creo que es el electorado del PSOE el que está más desmovilizado, y el que yo en esta campaña no he visto que se le hayan mandado, vamos, desde fuera, pero vamos, no veo que se haya movilizado a ese electorado en absoluto. Tampoco creo que los debates sean decisivos. A mí que alguien sea muy ocurrente en un debate, o que
contienda bien o que haga esos gestos teatrales en el momento oportuno, pues hombre, yo creo que el que se deja convencer por eso a la hora de decidir el voto, pues hombre, lo tiene muy poquito madurado. Ser buen orador o debatir bien, no tiene nada que ver con ser luego un buen gestor o un buen presidente, vicepresidente, consejero, etcétera. Ahora, estoy de acuerdo con Manolo, a mí también me pareció que en el debate, pues, en el bloque de la izquierda, quien claramente salió más fortalecida fue Teresa Rodríguez. Es verdad que fue la que señaló problemas concretos. Otra cosa es que las soluciones que planteaba a mí me parezcan en el 95% un puro disparate. Pero es verdad que apuntó problemas concretos y dio soluciones, sus soluciones, que a mí no me gustan, pero es verdad que a quien vota en ese ámbito, en ese bloque, en ese espectro de la izquierda, la extrema izquierda, la izquierda extrema o ese batiburrillo, en fin, no le voy a poner yo el calificativo, efectivamente, pues sí creo que Teresa Rodríguez quedó muy por encima de Inmaculada Nieto, que en fin, dio una sensación un poco más pobre en el debate, pero ya no solo en la forma, que por supuesto ella debatiendo pues no tiene ese ímpetu y esa garra que tiene Teresa Rodríguez, incluso esa imagen aguerrida, en el fondo creo que también estuvo bastante por debajo. Apuntar en realidad por lo que está diciendo Rafael. O sea, yo la pregunta que le he hecho a Juan, yo es que iba en el sentido ese, y es que yo creo que el PP barajó eso precisamente, o sea, que la abstención a quien más iba a perjudicar es al PSOE, que yo creo que le va a perjudicar. O sea, que yo creo que el voto no ha logrado la campaña electoral movilizar al posible votante socialista, ¿no? Que hace mucho tiempo que en esta mesa no aparece el nombre de Susana. Y no voy a hablar de Susana, pero sí os voy a preguntar por los susanistas. Acuñar el término de susanista. ¿Qué pasará o qué pasa con los susanistas que se han visto maltratados dentro de su propia casa y qué puede pasar ahora en su voto o qué puede pasar después? Bueno, ¿os atrevéis? Pues yo me imagino que hoy no hay susanistas. O sea, hay gente. ¿Tú crees que no hay susanistas? Por supuesto que no, pero vamos, pues no por ser crítico. El día del debate algunos se acordó de Susana. Bueno, eso es otra cosa diferente. Eso es otra cosa completamente diferente. Hoy, evidentemente, yo creo que no queda ni un susanista. Y si hay alguien que en su fuero interno lo sea, desde luego dudo mucho que lo exprese públicamente, pero no es por criticar al PSOE. O sea, que el PP hoy no creo que haya ningún casadista. Y había, en fin. Pero no es igual docenas y docenas. Que Susana. No, efectivamente, pero lo que quiero decir es que el muerto al hoyo y el vivo al bollo, y que evidentemente hoy Susana, pues no creo que le sume a nadie decir que es susanista o que añora la época de Susana, por mucho que, bueno, pues evidentemente lo que hay no creo que haya que lo haya mejorado, pero dicho esto, Isabel Ambrosio era la primera susanista y va de número 1 en las listas del PSOE en estas elecciones, con lo cual creo que el susanismo se ha extinguido. Bueno, yo creo que la marca sí, yo sí voy a decir algunos apuntes. Yo, bueno, conozco, pero no tan conozco. Pero yo no conozco la casa por dentro, ¿no? Bueno, pero no tanto como se piensa. Sí, de verdad que los funcionamientos los llevan. ¿Has tomado café algún día en esa casa? Yo he tomado café muchas veces y no me aprecio, vamos, ni me arrepiento de lo que he hecho, ni conozco y me muevo en ese, o me he movido en ese mundo y los conozco, pero no conozco tan bien el entramado orgánico. Claro, no, eso sí. Sí quería hacer algunos apuntes. Yo el otro día también lo dije y lo vuelvo a repetir. O sea, yo creo que Susana Díaz ha hecho daño en la transición, ha tardado muchísimo tiempo en decidir, o el propio partido o la estructura, qué iba a pasar con ella, y eso ha retrasado el que el liderazgo de Espada hubiese llegado al partido. Eso da el dato de que solamente un 60 y algo % de los andaluces conocen a Juan Espada, eso es un dato evidente. Coincido con lo que dice Rafael, el susanismo como marca no existe, pero sí existe, vamos a llamar el sector, que no quiero utilizar el término, no usar en castellano, el resentido, el que está siempre, o sea, que hay ahora mismo en este partido, como en otros, pasa un sector que está afilando el cuchillo para el lunes, por supuesto. Ahí seguro, ¿verdad? Si el resultado desciende por debajo de los 30 parlamentarios, las críticas van a volver. ¿Ese que está afilando el cuchillo podría cambiar su voto, como has dicho antes? Bueno, yo hago una confesión, es que yo creo que hay amigos, enemigos y compañeros de partido, como sabemos todos, entonces yo creo que hay gente que prefiere pegarse un tiro en el pie, es decir, en su propio partido, antes de que salga el
compañero El de que partido sea. con el que no está de acuerdo. Eso pasa en el PP, pasa en el PSOE, pasa en todos los partidos. Pero ahora mismo tú preguntas por el PSOE, evidente, y yo conozco, claro que conozco quienes están deseando incluso, ¿no? Para decir, mira, qué mal lo ha hecho y tal. Porque, claro, esta estructura, estas familias de partidos, realmente no piensan en los ciudadanos, ¿no? O sea, como no piensan en los ciudadanos, pues ellos, su juego es otro, ¿no? En este partido y en todos los demás, ¿no? Y sobre eso otro debate cuando quieras. Sí, desde luego. Bueno, el lunes podremos hablar del tema. Bueno, sí. Ya que el tema del susanismo, yo creo que ya no, vamos, como tales ya no existen los susanistas. ¿La dais por muerta? No, a Susana Díaz políticamente en Andalucía sí. ¿Sí? Yo creo que Susana, el retorno a Andalucía. Estoy por grabaros a todos. Eso lo veo muy complicado. Lo que sí hay, ten en cuenta que muchos de los susanistas, los que apostaron por ella en las primarias contra Espada, la han dejado fuera de la lista. En Córdoba no ha repetido ni uno solo de los diputados que había antes, ha repetido. Y prácticamente yo creo que de los 33 que salieron y tal, yo creo que solamente repitieron 10 o 11 en toda Andalucía. Pero algunos habría que quitarlo, ¿no? Lleva ya muchos años. No, pero Algunos eso a ellos no les gusta. Hombre, ya, claro. Entonces eso te crea un cierto resentimiento. Pero aquí yo creo que ahora la batalla, vamos, después de las elecciones, si los resultados son muy malos, va a haber sanchistas y antisanchistas, que es distinto. Es decir, Juan Espada ha sido, mucha gente del PSOE considera que ha sido impuesto por Sánchez, que se presenta, incluso el mismo Espada no tiene ninguna gana de presentarse. Juan Espada estaba como un señor de alcalde de Sevilla y hubiera podido ir alcalde de Sevilla hasta que se hubiera cansado. Y claro, pero ahí lo empujaron, y el que lo empujó fue Sánchez. Y las primarias las gana Juan Espada en contra de Susana, a pesar de que Susana contaba en ese momento con el apoyo teórico del aparato de Andalucía, porque el aparato centralista de Madrid se pone al servicio de Juan Espada. Claro, entonces ahora, si hay un fracaso rotundo del Partido Socialista y de Juan Espada, aunque él tampoco tiene la culpa, habrá mucha gente que le culpa a Sánchez. Esa es una de las preocupaciones que tiene ahora mismo Sánchez, y por eso Sánchez ahora mismo en campaña, si veis, está participando muy poco, no quiere mojarse. Pero a lo mejor mucho. tendría que haber apostado y apretado más a otra candidata, eso que sí. ese ha sido el gran error. Lo paga, Le vamos a decir el nombre, yo siendo amigo siempre. Es María Jesús Montero. Claro, lo vamos a nombrar, yo siendo amigo, efectivamente. María Jesús Pero Montero ella no tendría que haber quería. sido más generosa Sí, con sí, su partido. pero no quería. Claro, ni yo tampoco, se me ha gusto allí, claro, evidentemente hay que arriesgar, hay que trabajar, pero yo creo que tendría que haber, o sea, uno está en política, tiene que tener un compromiso político. La candidata socialista que hubiese determinado un escenario muy María diferente Jesús hubiese sido mejor hubiese candidata. sido María Jesús, Sí. pero claro, no quería arriesgar porque, Más conocida, ha sido consejera. Claro. En Entonces fin. hay que preguntarse muchas veces para qué estamos en política, ¿no? Yo creo que en política también hay que hablar de tiempos y de tempos, ¿no? Porque también tenemos la tentación de que hoy día un candidato, hablo por ejemplo del perfil de Juan Espada, que lleva al frente del partido muy poco tiempo, ya lo queremos matar el día 20. Supongo que cuando un partido elige a un candidato se le da una oportunidad de un largo y medio recorrido. Luego en este tiempo luego podremos ver si va cuajando esa opción o no. Pero aquí queremos candidatos prácticamente de usar y tirar en el momento. Y cuando vemos que eso no siempre funciona, y vayámonos a hace 3 años y medio, que el día 1 de diciembre la única duda que había en el Partido Popular en Madrid era si Juanma Moreno debía de dimitir esa misma noche o esperar al lunes. Era el único debate que había, este señor cuándo va a dimitir, esta noche mismo o mañana. Era lo único que se barajaba, y Juan lo sabe bien, que incluso en algunas reacciones todavía está la carta, o la presunta carta de dimisión que tendría que firmar. Y luego nos encontramos con lo que ha pasado, que ahora mismo es el líder más valorado que hay en Andalucía. Con lo cual la política da muchas vueltas. Y si el PSOE en este sentido no le quiere dar ni la más mínima oportunidad a Juan Espada, pues yo creo que tiene un serio problema, porque es que además es un candidato que ni siquiera ha podido debatir en el Parlamento con el presidente, que ha estado fuera, que ha sido alcalde de Sevilla. El problema es tener un candidato parlamentario. Que no somos nosotros que no somos los que estamos aquí los que queremos cambiar de líder. No, pero yo creo que la prisa de la que hablamos, yo no hablo por mí, yo hablo por lo que... En fin, pero que si hay esa tentación... Pues Manolo, se va a equivocar el PSOE, el candidato hay que dejarlo que se... Pero bueno, es lo que ha pasado con Casado en el PP también. Y de hecho, yo volviendo a
a Susana. Yo coincido con Juan, creo que su futuro político en Andalucía es inexistente. Está O sea, amortizado. es una marca perdedora. Alguien que pierde unas primarias con Pedro Sánchez, que pierde unas primarias con Juan Espadas y que pierde la Junta de Andalucía después de 37 años, hombre, no creo que ningún partido sensato, no digo serio, sensato se plantee esa figura como solución. Y en cuanto a Juan Espadas, pues probablemente haya mucha gente que esté afilando el cuchillo y disfrutando, Rafa, lo que puede a lo pasar el mejor lunes. habré Pero malinterpretado la creo pregunta, que es pero más, pero creo son que más es más. susanistas los que afilan el cuchillo, pero ¿no? creo que es más No, yo un, no soy susanista. un movimiento contra Sánchez que contra Sí, Espadas. eso- De hecho, Espadas, en el año 2011, fue candidato a la alcaldía de Sevilla. Zoido sacó un resultado mayúsculo, una mayoría absoluta incontestable. Y el tío aguantó los 4 años allí y en 2015 se Pero yo se se lo voy a convirtió en explicar. alcalde. O sea que yo lo que dice Manolo, estoy de acuerdo. Hombre, Yo se no lo voy a sé- explicar a los televidentes. Esto funciona de otra manera. A ver. Esto es muy fácil. Esto es: ¿tengo oportunidad de volver a ocupar un cargo con Espada o no? Si no tengo oportunidad, Me apunto a en otro. contra de él. Así es la dinámica de los partidos, del PSOE y de todos. Eso funciona así. Entonces, los que ya saben dentro del partido que no tienen esa oportunidad, por circunstancias han salido de las listas, tal, pues eso, el lunes, si el resultado es inferior al 30, llámale antisanchista, llámale susanista, llámale como quiera. Son los que no tienen opción, entonces se lo tienen que cargar para que una opción favorable a ellos ocupa el cargo, y así eso va, elección tras elección tras elección, hasta que llega al Partido Socialista francés, el Partido Socialista italiano, y desaparece el partido. ¿Por qué? Porque se han hecho dueños del partido unas personas que ni piensan ideológicamente, ni piensan en los ciudadanos, solo piensan en las estructuras del partido. Y eso es el mayor daño que se hace a la democracia y que se hace al propio partido. Digo que pasa en todo, ha pasado desgraciadamente, pero así de sencillo lo explico, y si quiere pues se lo explico a ellos ¿Estáis de también. acuerdo con Evidentemente, los laminados de las listas y todos Esos sus son ya y sus entornos, evidentemente son los que el lunes, si el PSOE baja de 30 diputados, pues van a pedir dimisiones y van a pedir de todo. Eso es evidente. Y que hay un componente personal de cierto egoísmo, pues Y hombre, Rafa, ¿tú yo crees diría que sí, ¿tú crees desde que- luego. ¿Tú crees que habrá tiro en el pie, disparo en el pie o no? Por supuestísimo que sí. ¿Habrá disparo en el pie o no? Hombre, yo no lo sé, pero yo creo que Me ha gustado lo del disparo yo en el pienso pie, que, Manolo. que Juan Espada no es un hombre de, digamos, de gancho corto, él es de pelea larga, es lo que pasó en Sevilla con la alcaldía, ¿no? Entonces Juan Espada yo creo que puede ser, hombre, que además tampoco tiene el PSOE ahora mismo en Andalucía. Nadie líder, ¿no? nadie que pueda sustituir, que pueda asumir el liderazgo respaldado por todos, como ha hecho Feijóo en el PP, ¿no? Es decir, que no hay nadie que entre bajo palio ahora mismo, entonces podría ser una lucha. Y yo creo que lo que van a hacer es ese. Va a tener problemas Juan Espadas, va a tener problemas dentro de ella, porque no va a contar con el respaldo unánime, con el aplauso, porque si no tiene un buen resultado no va a contar con el aplauso, pero yo creo que no va a hacer, de momento, a corto plazo no va a hacer el PSOE ningún intento por quitarse del medio a Juan Espadas. Y además Juan Espadas, dentro del Parlamento, que es un breve, el Parlamento puede venirle mejor a Juan Espadas, que ahí se puede desenvolver con mayor precisión, ¿no? Entonces yo creo que, no creo que digamos, el liderazgo de Juan Espadas, salvo que él quiera, salvo que él diga, bueno, yo estoy harto de esto y me voy, ¿no? Que tampoco creo que haga eso. Yo creo que Juan Espadas, aunque haya movimiento, no en contra de él, sobre todo por socavar a Sánchez, yo creo que va a ser más largo de que lo muchos Sí, piensan. Juan. Nos quedan 4 minutos de Yo, programa. dos cosas muy rápidas. De lo que estamos hablando de Espada, yo creo que va a haber movimientos, pero más internos que otra cosa, porque tampoco perdamos de vista que en menos de un año hay también unas elecciones municipales, y tampoco el partido en las grandes ciudades, aunque ahí se tira mucho de lo personal, se puede arriesgar a que se presente todavía en una situación de deterioro mayor, con lo cual yo creo que va a haber voces críticas si los resultados no son buenas, pero que de alguna manera se tendrán que aplacar porque las elecciones van a ser 11 meses después, eso por ahí. Y luego, aunque da para otro programa, lo que ha apuntado Manolo de la estructura de los partidos, sobre todo los grandes partidos de la izquierda a nivel europeo, yo creo que eso también se lo tiene que mirar el PSOE, porque ha hablado del Partido Socialista francés, Que no existe, ¿no? o recuerda Que no existen. lo que era el PASOK en los años 80 en Grecia y lo que ha llegado a ser. Yo creo que esas cosas también se las tienen que hacer mirar los partidos.
Quedan 2 minutos entre el programa y a colación de Juan Espadas quería cerrar un poco el debate. Yo creo que, bueno, pues estaréis de acuerdo conmigo en que a Espadas no le benefició entrar en una guerra con 5 candidatos más. Es un hombre que se desenvuelve más en la posición moderada, como Juanma, ¿verdad? No, yo creo que son parecidos, vamos, en cuanto a carácter. cuando empezaron los disparos, pues no es que sea cobarde, pero que no está acostumbrado a pegar tiros. Quizás está acostumbrado más a debatir en un parlamento, le puede beneficiar en cualquier caso ser parlamentario. Sí, no, y cuando sobreactúa no le pega. No le pega. El traje le queda grande, ¿no? Yo creo que ese ha sido uno de los problemas de la movilización, y que conste que me gusta el tono, o sea, yo el tono, lo decía el otro día, ¿no?, tanto de Juan Espadas como de Juanma Moreno, es lo que le gusta a la mayoría de los ciudadanos. Los ciudadanos estamos cansados de voces y cansados de estridencia, queremos otra cosa, queremos otro tipo de diálogo, una educación, una forma, ¿no? Yo creo que eso es lo que se quiere mayoritariamente. Claro, es cierto que tiene el riesgo ese, ¿no?, en el debate a 6 que hablábamos, ¿no?, que es muy complicado, pero también coincido con Juan, vuelvo a coincidir en que en el Parlamento Juan Espadas puede tener un voto. Y efectivamente, yo creo que, o sea, afilarán los cuchillos internamente y procurarán que no salga a la luz, porque hay elecciones dentro de un año, hay diputaciones, hay ayuntamientos, y todo eso se nutre de asesores y demás, ¿no? Entonces, claro, necesitan no montar demasiado ruido, pero que ahí está, ¿no?, el tema. Sí, el formato de debate a 6 evidentemente beneficia más a quien defiende el título que a quien aspira a él. Al final cada uno va diciendo su monólogo o lo que trae preparado de casa, y es verdad que en el segundo debate sí hubo cierta interacción entre unos y otros, pero es evidente que quien pretende movilizar a quien está desmovilizado en ese formato a 6 lo tiene muy complicado, aparte de que Espadas, para mi gusto, cometió un error imperdonable cuando, ante la provocación de los 600 y pico millones de euros, no pidió disculpas y dijo que había que cortar cabezas a todo aquel que se hubiese lucrado, y pretendió defender un poco la gestión de los seres, que yo estoy seguro de que en una gran parte no hemos tocado ese aspecto, pero verdad, se habrá hecho bien, pero hay una parte que es absolutamente imperdonable, y no entrar a pedir perdón por eso, yo creo que fue su gran error el lunes pasado. Cerramos con Juan, ya sí, tenemos segundo de programa. Del tema del debate, yo creo que hemos analizado aquí lo que hicieron los candidatos. Yo, perdonad que lance también una a favor de lo que es la profesión. La diferencia también entre un debate y otro estuvo en los moderadores, que también supieron introducir bastante mejor los temas, y lo digo por también que a veces los profesionales, los moderadores, no son figuras decorativas, sino que pueden hacer que un debate sea más vivo que otro. Y luego, más allá de eso, pues en fin, la coincidencia aquí en casi todo, entre Manolo y Rafa hoy me ha sorprendido. Yo creo que se van a ir a almorzar juntos, preocuparnos Juan Ojeda y yo. Ideológicamente pensamos de modo distinto, pero yo creo que en cuanto a lo que es la estructura y el funcionamiento de una democracia, que luego que estamos en esta mesa coincidimos bastante, ¿no? Otra cosa que luego lo hablamos hace días, ¿no?, los impuestos, tal, bueno, ahí discrepamos, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido... Y además que no buscamos votos. No, nosotros no, afortunadamente. Ya acabáis relajado el debate y vamos a cerrarlo. Os voy a hacer una pregunta que, si no la hago, muero. Es, Juan, antes de despedirme, ¿tú sabes hacer torrijas? Aprendí del vídeo de Juan Marín. Perfecto, muchas gracias, buenas noches. Gracias. ¿Y tú, Juan, cómo te va? Sé comerla, pero hacerla no. Joder, macho, es que la cosa aquí se está poniendo complicada. Muchísimas gracias, Juan. Manolo, ¿tú sabes hacer torrijas? Pues yo se las he visto hacer Madre mía, a mi madre muchísimos años. La pobre ya no me las hace, desgraciadamente, porque no está en este mundo. Y creo, no me he puesto nunca, pero creo que sabría, porque lo he visto. Juan hacer. Marín sabe hacerla. Yo creo que sí sé hacerla, porque la he visto a mi madre hacerlo. Muchas gracias, buenas noches. Rafa, dime que tú sí sabes hacer torrijas. Soy un perfecto inútil en la cocina, no sé hacer torrijas. Algo tendrías que tener negativo. ¿O no? Eso sí, comerlas ¿Pero en Galicia perfectamente. se come? Sí. Ah, también, ¿no? ¿Para qué? Muchas gracias, buenas noches. Pues sí, muchas gracias a todos, y a ustedes pues les pido que vayan a votar. Que vayan a votar, porque es un derecho constitucional que tenemos que hacer uso de él. Y además tenemos que valorar si hemos tenido un buen gobierno, si lo hemos tenido, decidir qué es lo mejor, quién es el que mejor nos defiende y que mejor lucha por nuestros derechos. Para eso, bueno, pues la semana que viene pues volveremos a estar aquí, pero estaremos, en vez del jueves, estaremos el lunes. Habrá debate a las 9 de la noche para analizar ya lo que ha sido. Ya no especularemos, si acaso especularemos con los posibles pactos que haya en el caso de que no hubiera una mayoría absoluta. Así que, en cualquier caso, que pasen una feliz semana, lo que queda, que el domingo, insisto, que vayan a votar. Es un consejo que les doy, humilde consejo. Así que pasen una buena noche.